Y tenemos el gusto de platicar con Jeffrey Fajardo, quien es el presidente ejecutivo de Por Colombia. Jeffrey, ¿cómo estás? Muy bien, Mauro, muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, por darnos estos minutos. Y para arrancar, pues con la pregunta creo que es básica, ¿cómo se encuentra actualmente la porcicultura en Colombia? Amigos acontenautas, gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos en una entrevista más aquí dentro del Congreso Opormex en Vidanta, Nuevo Vallarta, y tenemos el gusto de platicar con Jeffrey Fajardo, quien es el presidente ejecutivo de Por Colombia. Jeffrey, ¿cómo estás? Muy bien, Mauro, muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, por darnos estos minutos. Y para arrancar, pues con la pregunta creo que es básica, ¿cómo se encuentra actualmente la porcicultura en Colombia? Bueno, la porcicultura se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores más prósperos de la economía colombiana. Hemos sido en el agro, en el sector agropecuario, los principales jalonadores de crecimiento real de la producción. ¿En qué sentido real? Pues que veníamos teniendo una década entre el año 2010 y 2019 en los que nominalmente la porcicultura crecía, es decir, crecían las cabezas beneficiadas, crecían los kilos producidos, pero el crecimiento estaba muy por encima del crecimiento de la economía colombiana y en ese sentido veníamos registrando un deterioro de los términos reales de intercambio de nuestra carne de cerdo. Se producía más, pero se vendía más barata y por ende el valor final de la producción estaba muy estático. Y en el año 2019, tras mi llegada a la presidencia de Por Colombia, desarrollamos un proceso de planeación estratégica en el que identificamos que uno de los pilares más importantes para la porcicultura en los próximos años debía ser una estrategia de crecimiento ordenado de la producción. Eso significa entonces que empezamos a monitorear con mucho más rigor qué es lo que estaba pasando en los principales indicadores de crecimiento de la economía colombiana, qué es lo que preveíamos que iba a suceder en la economía mundial porcícola y empezamos a transformar cuáles son los criterios de decisión que toman las empresas porcícolas para crecer. Y empezaron a crecer de manera más ordenada, creciendo principalmente en función del desarrollo de estrategias de comercialización mucho más agresivas, mucho mejor estructuradas, y por ende empezamos a crecer menos, pero empezamos a vender el cerdo a unos precios reales mayores. Eso ha significado entonces que hemos incrementado casi 3 veces el valor real de la producción porcícola en los últimos 4 años y eso ha sido muy satisfactorio para la porcicultura colombiana, sobre todo considerando que hemos tenido factores muy adversos para ese crecimiento que han sido, por supuesto, la pandemia. En Colombia en el año 2021 el paro nacional, que fue muy lesivo para las actividades agrícolas y pecuarias en nuestro país, y el año pasado lo que significó el incremento en los precios de los granos derivado de la guerra Rusia-Ucrania. Hemos tenido factores externos muy adversos, pero aún así crecer ordenadamente ha sido una estrategia absolutamente exitosa para la porcicultura colombiana. Sin duda ese desarrollo de los canales de comercialización ha sido pilar en este cambio, pero los canales se desarrollan en la medida en que tienes también un mercado demandante del producto. ¿Cómo ha hecho Colombia pues, para que las personas se inclinen por consumir más carne de cerdo? Sí, nosotros en los últimos 15 años hemos más que triplicado el valor del consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia y especialmente lo hemos hecho a través de unas campañas de mercadeo que han querido desde un análisis previo de data, paneles de hogares muy ambiciosos. Hemos logrado penetrar en los hogares colombianos, pero sobre todo apuntarle a una estrategia de hacer que la carne de cerdo sea una carne más frecuente en la mesa de los colombianos. Normalmente el consumo de carne de cerdo en Colombia se centraba en las festividades de final de año porque se entendía a la carne de cerdo como un producto para eso, para los platos que se cocinan en Navidad, en Año Nuevo, pero empezamos a darle la vuelta, a transformar la mente de los consumidores colombianos, haciéndoles comprender que la carne de cerdo era perfectamente una opción de proteína de la mejor calidad para tener en la mesa todos los días. Y esa frecuencia en el consumo de los hogares es la que quizás en mayor proporción explica el crecimiento del consumo per cápita en Colombia. Colombia y México son países hermanados por muchas razones. Hay una
un acercamiento recíproco, gustoso, se podría decir. En el tema de porcicultura ha venido misiones de porcicultores a México y de México igual. ¿Qué se está, digamos, desarrollando? ¿Dónde está haciéndose algún trabajo en sinergia o cuál es este interés, digamos, en acercarse en los temas porcícolas de los dos países? Yo creo que la llegada de Heriberto Hernández a Opormex y mi llegada por Colombia ha significado un nuevo aire de pensamiento estratégico para ambas asociaciones y en ese sentido hemos querido enlazarnos para poder comprender cómo podemos hacer frente a retos comunes, como por ejemplo el tema del riesgo que tenemos, la llegada de la peste porcina africana a nuestro continente. Hemos hecho, digamos, acercamientos para poder aprender mutuamente de nuestras mejores prácticas. México tiene mucho que enseñarnos en los temas precisamente de control transfronterizo para evitar la llegada de enfermedades y nosotros tenemos mucho que enseñar en los temas de mercadeo y de análisis económico. Creo que esos son complementos que hemos identificado entre las dos asociaciones, por Colombia y Opormex, y estamos trabajando para que podamos tener esos aprendizajes mutuos. Y otro elemento que nos parece muy importante en esta alianza es que con esta llegada de nuevos líderes a la porcicultura mexicana y la porcicultura colombiana podamos avanzar hacia la solidificación de entidades tan importantes como OIPORC. Queremos que OIPORC esté representada por los líderes vigentes de la porcicultura en el continente y ese es uno de los principales frentes de trabajo que estamos adelantando con Opormex. Entendido. Viendo a futuro, el futuro inmediato de la porcicultura en Colombia, ¿cómo se vislumbra el escenario con la entrada del nuevo gobierno encabezado por el presidente Petro hacia la porcicultura? Hemos estado muy a la expectativa. La mayoría de las reformas que empezaron siendo intentos de reforma muy ambiciosos han tenido afortunadamente la respuesta de un Congreso de la República Colombiana muy fuerte, un Congreso muy fuerte, que ha de alguna forma ido entendiendo que las reformas tienen que tener una progresividad y que tienen que acompasarse con una idea de que el país no puede dejar de crecer, no puede dejar de generar riqueza y empleo, y creo que estamos muy a la expectativa de cómo esas reformas resulten dándose, pero en favor de todos los colombianos. Colombia tiene una particularidad y es que tiene un Estado muy fuerte, tiene instituciones del Estado muy fuertes, las altas cortes, el sistema judicial, el Congreso de la República, de manera que esa fortaleza del Estado ha generado para el sector empresarial en general cierta tranquilidad de que si bien pueden venir cambios como con cualquier gobierno que llegue a un país, en todo caso esos cambios no van a lesionar los intereses del país en general. El congreso que organiza Por Colombia, yo creo que fue de los primeros que tuvo esa visión global, o sea, atender la situación del país, pero también de la región, y obviamente se ha consolidado en ese sentido. Creo que Opormex está haciendo algo similar ahorita al ser un congreso ya intercontinental. Pero aparte del congreso que realiza Por Colombia cada 2 años, tienen un evento que se acerca en esta ocasión, que coincide con una actividad muy importante que se llama Agroexpo. Cuéntanos un poco de esto, Jeffrey. Sí, nuestro congreso intermedio entre Porcaméricas, que es el gran evento, se llama Por Calidad. Estaremos entonces en Agroexpo, como tú lo señalas, y es un escenario de discusión netamente técnico. En esta ocasión vamos a hacer un barrido de los grandes temas, de los grandes pilares, de los temas técnicos para la porcicultura colombiana, temas sanitarios, temas de control de enfermedades a nivel transfronterizo. Vamos a hablar de la enfermedad de Pierce, vamos a hablar de las estrategias que hemos implementado para el control de peste porcina clásica en Colombia, los riesgos que tenemos para enfrentar el tema de peste porcina africana. Vamos a estar, digamos, haciendo un barrido general sobre los temas de carácter técnico en este evento de Agroexpo. Y ya para concluir la entrevista, algo del Congreso Opormex en el que te encuentras que te haya llamado particularmente la atención. A mí me ha gustado muchísimo, me parece que desplegaron una logística impresionante. Este lugar de eventos de Nayarit es impresionante. Colombia no cuenta con una infraestructura como esta, ni medianamente cercana, de manera que me pareció alucinante. Las conferencias han sido de primer nivel. Ojalá en algún momento
los porcicultores mexicanos asistan de manera más masiva. Creo que eso es algo que Colombia ha logrado. El año pasado tuvimos 2.500 personas en recinto. De pronto un poco de asistencia es lo que hace falta, pero le apostaron donde es, que es hacer que el Congreso sea un Congreso espectacular, para que con el voz a voz seguramente la tercera versión va a tener una mucho mayor asistencia. Eso esperamos. Nosotros seguiremos acompañándolos porque nos parece muy interesante que México, insisto, aprenda de las mejores prácticas de Colombia y nosotros lo hagamos también con ustedes. Excelente, Jeffrey. Y además cuenta siempre con el apoyo de nuestra plataforma de Acontecer Porcino, Acontecer Agropecuario, para difundir todas estas actividades que se realizan también en Colombia. Muchas gracias. Bienvenidos allá en Colombia. Jeffrey, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.